Feliz tardes a todos. Me acompañan esta tarde Magua Moquete Paredes, donde tendremos, vamos a hablar, Magua, de distintos temas. Vamos a tocar temas de la actualidad y es posible que en el día de hoy nosotros vengamos con un invitado sorpresa, ¿verdad? Pero el día está lluvioso en el país, se siguen produciendo las lluvias, no es suficiente parece, pero a la gente que comienza a acumular y no la desperdicie. El agua no se desperdicia. Exacto, el agua es vida, como decía un anuncio radiofónico, así es que de todas maneras vamos a motivar a las personas de los diferentes puntos de la ciudad capital y del interior a que tengan las medidas precautorias, porque muchas veces este nivel situacional puede provocar situaciones de inundaciones incontrolables, y de todas formas el COE y otros organismos de seguridad del Estado están tratando de fortalecer de que haya mayor nivel de conciencia y que los embalses fueran ya utilizados en la justa dimensión. Y el día pasado estábamos comentando de que los estanques nuestros muchas veces tienen sedimento, tienen una serie de situaciones que muchas veces pueden provocar inundaciones que pueden rebosar inclusive todos los procesos. Pero en términos generales nosotros motivamos que esta lluvia pueda determinar ya niveles de quietud de estas zonas agrícolas del país. Especialmente, señores, un llamado a las autoridades para que limpien los invernales. Cada vez que hay una lluviecita aquí en la capital, se llena mucha basura, muchos plásticos y todo se convierte en un caos. Así es que a trabajar. Miren, en el primer tema de hoy nosotros vamos a hablar sobre la Dirección General de Pasaportes. Esa dependencia del Estado tiene unos días, ya varios días, que no le está dando el servicio a la gente. En la emisión de pasaportes ellos no están recibiendo a nadie después de las 9 de la mañana. Si usted va a sacar un pasaporte y llegó después de las 9, no reciben nada. Hay gente aquí, ahí hoy, que tenían un gran alboroto, gente que estaba muy disgustada, personas que en el día de hoy estaban molestas en las afueras. Esa es una grabación que nosotros hicimos adentro, a la gente que le permitieron entrar. Ellos prohíben ahí que nadie grabe ni tire fotos, ellos tienen una prohibición. Yo creo que incluso cuando yo estaba haciendo la grabación fue un capitán para decirme que eso estaba prohibido, y yo le dije, bueno, que esto es del Estado, entonces, ¿por qué está prohibido? Además todo el mundo de espalda, ¿entienden? Nadie está viendo los derechos. Cuando no hay transparencia, hay mucho miedo. Cada vez que usted ve una institución que tiene miedo de que lo graben, de que tiene una foto, es que hay problema ahí. Miren, lo que está ocurriendo ahí, yo me dirigí de manera inmediata a la Dirección de Comunicaciones, segundo nivel de la Dirección General de Pasaportes, y vino alguien, una periodista muy decente, muy educada ella, llamada Rosa Redondo. Ella me informó que la Dirección General de Pasaportes no estaba recibiendo personas después de las 9 de la mañana de manera formal. Le pregunté los motivos y me dijo que ellos están trabajando en un sistema nuevo y eso hace que le limite el número de gente que están atendiendo. De manera que eso no se había escuchado en ningún lugar. La población, cuando tiene la necesidad de un documento, va donde se expide ese documento, y si hay algún tipo de control o de limitaciones, es la institución la que debe informar. Yo me ofrecí, le dije a ellos incluso que podían llamar a esta hora de la tarde para que salgan al aire y que den la información ellos al país, diciéndole lo que está ocurriendo, porque ¿qué es lo que ocurre? Que si la gente no sabe que eso está pasando, una persona va, sale del trabajo, hace un sacrificio, muchos menores de edad a veces salen de los colegios para tener un pasaporte y luego le dice que no, que aquí no hay, que no. Entonces, las instituciones no se manejan así. Y otra cosa que vi, cuando subí, vi como personal interno
hablando con gente, como haciendo diligencia por la izquierda, un tipo de, como de tráfico de influencia para que a mí sí, a aquel no. Todo eso es feo. Y a veces uno ve al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que mantiene una situación de que no se dice si va o no va de nuevo, etcétera. Pero miren, los gobiernos, cuando el presidente dice que no van, se caen porque cada quien se desespera y cunde el pánico. La gente quiere buscar más dinero y qué sé yo. Claro, yo sé que esa no es la situación de pasaportes. No es la situación porque si usted permite gente únicamente hasta las 9 de la mañana, significa que usted no está recaudando para el Estado. Es una limitación. Aquel que pagó su dinero en VIP o regular y lo hizo hace varios días y no ha podido hacerlo, entonces es un dinero que está ahí, que lo tienen ellos en su cuenta también. Entonces, a ustedes, si alguien de ustedes o conocen a alguien que va a sacar un pasaporte, deben llegar más tardar, me dieron hasta las 9, pero el personal de adelante me dijo que era hasta las 7. Arriba me dijeron que hasta las 9, pero el personal de abajo, o sea, los que atienden, esos que están ahí en las ventanillas, dijeron que no, que hay que estar antes de las 7 de la mañana y solamente a esos se les permite la entrada para darle los documentos. De manera que usted sabe eso, primero trate de que se regularice eso para usted ir, y si quiere hacerlo de manera de emergencia, pues vamos a decirlo, por decirlo así, vaya entonces temprano en la mañana, o si no, no pierda su tiempo, que ahí hay problema. Pregunté qué tiempo hacía que estaba ocurriendo este hecho y no supieron decirme tampoco. ¿Cuántos días llevan ustedes en esto? No me quisieron decir, no me dieron la información. Las instituciones del Estado públicas deben ser transparentes en todo. Además, cuando hay oficinas de información adentro, oficinas de comunicaciones y de relaciones públicas, deben usar esos recursos que tienen, que son gratuitos, para que nosotros en los medios podamos entonces servirle de canal y que la población sepa lo que ocurre en las instituciones del Estado. No dejen ustedes que la gente vaya ahí, porque cuando van dejando de trabajar, dejando de producir, dejando de estudiar, gente a veces enferma, entonces se encuentran con esa situación que tienen, de que no hay posibilidad de que usted entre después de las 9 de la mañana. Entonces, eso la Dirección General de Pasaportes tiene que informárselo al país, que el país lo sepa, y nosotros, como medio, tenemos la responsabilidad de llevarles a ustedes la información para que conozcan la situación. Otra pregunta dice, que qué tiempo ellos estimaban que iban a durar en esto, o sea, en qué tiempo se iba a corregir. Tampoco me dijeron nada, no tienen ni idea tampoco. O sea, estamos hablando, Magua, que esto es una situación de cuasi desastre de una institución pública, y más una institución como Pasaporte. Había una persona ahí, que es estudiante, por ejemplo, en el exterior dominicano, que con su pasaporte vencido, pero que había comprado un ticket pensando que ese pasaporte se lo iban a dar el mismo día porque pagó su VIP. Esa persona con su ticket comprado no puede viajar porque el pasaporte está vencido. O sea, ese hecho y ese tipo de ineptitudes lo que hace es que enoja a la persona porque ese dinero. Miren, esa muchacha con la que yo hablé, por ejemplo, que perdió su pasaje, su ticket, que ya no se puede ir mañana ni pasado. Entonces esa muchacha dice, ¿y ahora quién me da a mí casi 80,000 pesos de ese vuelo y de vuelta que ella compró? ¿Quién se lo da a nadie? Ella lo pierde. Entonces, los dichos y diretes que hay en esa puerta, esas frases son irrepetibles. Yo no puedo repetirla aquí en este canal, no puedo hacerlo porque son muy feas. Y esas frases se le están tirando. ¿A quién se le tira? Al gobierno. ¿Por qué? Porque no están diciéndole a la gente. Además, si hay algunos pasaportes, libretas, o si el sistema permite ciertos números al día, entonces hay que darle prioridad a personas enfermas, a estudiantes que tienen su ticket comprado, ese tipo de gente, darle la prioridad a aquellos para que no le afecte la economía del bolsillo. No es fácil para un estudiante comprar un vuelo para ir a una universidad y que diga, no, ustedes ya. Entonces las aerolíneas
Hay vuelos que son baratos, que se compran, por ejemplo, en paquete, que no devuelven un peso. Esos tickets que se compran que son abiertos, que usted tiene la posibilidad de renovar la fecha, son carísimos, altísimos. Entonces la gente trata de buscar la economía, pero contando con un sistema y con un gobierno que le apoye. ¿Qué estamos viendo? Que no hay apoyo, que hay ineptitud, que hay ineficiencia. Para no decir otra cosa, no puedo decir otra cosa. Ahora, como yo le dije a la persona que me atendió, ¿qué me hace a mí pensar que no hay una situación ahí irregular? Entonces, todo esto lo estamos llamando la atención únicamente para que el gobierno se fortalezca y para que la ciudadanía sepa que no puede, porque si usted tiene un ticket que lo compró y su pasaporte está vencido, lo va a renovar, pero que usted llega a las 8, 9 de la mañana y dicen que no, usted no puede, allá no se puede. ¿Pero y por qué? Que no se puede. Que hay un problema del sistema, pero usted ve gente entrando, y gente que llega último que el otro entrando. Todo eso es lo mismo que cuando usted es parado por una autoridad del tránsito, de algún AMET, que te da un ticket por algo y le pasan 1000 vehículos con la misma situación. Dice, pero mira ese vehículo sin luz, mira ese abollado, pero mira ese con el humo que está tirando, mira ese sin cristal, mira ese sin cinturón. Y entonces, ¿por qué a mí? Entonces, igualito ocurre cuando cosas como esas pasan. Fui testigo hoy de gente que le ocurrió eso, está molesta y perdió dinero, y nadie se lo resarce. Magua, amigo televidente, nadie se lo resarce. Sí, es una situación muy difícil. Ojalá que este tipo de problemática. Yo pasé esta mañana justamente como a las 7 por la Dirección de Pasaporte y Migración, que ocupan el mismo edificio, y vi dos líneas de personas, 2 filas, y eso me llevó a entender de que había elementos de mucha preocupación en todo el perímetro. Yo pienso, David, que posiblemente exista el problema de que la Dirección de Pasaporte tiene pocas libretas. Es una libreta especializada que son biométricas y que para poderla traer al país... Bueno, Magua, que no podemos especular aquí. Sí, lo que le falta es, ellos no lo dicen, claro, exacto. No lo dicen. Miren, no lo dicen. Ya llegó nuestro invitado, pero nosotros tenemos 2 temas. Quisiéramos tratarlo antes de entrar, hablar con don Pepe Abreu, quien es el representante de la Confederación de Trabajadores de la República Dominicana y que es una de las personas, la voz autorizada, que está luchando y bregando para que los trabajadores tengan una mejor vida, que su trabajo valga. Entonces, él lo representa frente al empresariado y frente al gobierno. Pero mientras tanto nosotros, Magua, quisiéramos hablar sobre la Constitución y el uso que se le está dando al tema en términos políticos. En el día de hoy nosotros observamos de nuevo a un grupo de guaguas, de autobuses, que fueron dejados ahí en el Mirador Sur, porque la otra vez cuando fueron se vio demasiado y ellos como para tapar, que se vea solamente que gente que está llegando, pero no, se fueron gente que lo trajeron y lo dejaron ahí en el Parque Mirador Sur. Entonces, ese grupo, fíjense el desorden que esa gente tenía. Esa gente obstruyeron la entrada al Congreso desde la independencia. Eso es desde la independencia. Para esa jipeta abrirse paso, esa que está ahí frente a la nuestra, a la que yo iba. Fíjense, ellos de manera irregular, haciendo desorden, con camisetas bien puestas, con sus camisetas y con su logo ahí, la Constitución no se vende, y bueno, denunciamos aquí la semana pasada de que hubo una reunión importante en un restaurante de la capital, de gente reuniéndose para pagar para estas actividades, que incluso se estaba hablando de incluir a la gente del Falpo para esto. Y dijimos que es peligroso porque la gente del Falpo usualmente son personas que cuando van a una huelga, lo conocemos desde Navarrete, lo que se hace en Navarrete, lo que se hacía en Licey al Medio y otros lugares, en La Guasa, ellos cuando hacen huelga, no hacen una huelga y los dirigentes dan la cara, sino que una huelga como de terrorismo, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando del peligro que esto constituye. Eso es, la Junta prohibió el proselitismo político. Esto es política. Aunque ustedes no vean ahí la bandera de un partido, fíjense que se trajeron la bandera dominicana, eso es para engañar al público. Eso es una actividad
supuestamente de que en pro de la democracia, pero una actividad que va en contra de aquellos que se oponen a una repostulación del presidente Medina simplemente. Entonces, a la Junta, ojo pelado con esto, ¿verdad? Magua, ¿tú tienes algo que decir sobre eso? Sí, no, es una preocupación. De todas maneras, yo pienso que las propias autoridades en el perímetro deben controlar ese grupo de personas que estaban. Yo estuve precisamente en esa área y la situación, coincido contigo, fue un poco molesta para los viandantes y los transeúntes, las personas que estaban ahí, una situación muy difícil. No, y que señores, hay que ponerlo claro. El grupo interno que sigue a Leonel Fernández en el PLD, no todo, es una minoría de ellos, han tomado Leonel ha querido vender que con Danilo el poder peligra la democracia. Eso es lo que Leonel está vendiendo. Entonces están hablando con la gente del Falpo. Eso ojalá que no sea así, porque si es así, eso realmente es peligroso. Miren, el siguiente tema que vamos a tocar es sobre la iglesia y su reclamo frente a la política de género que quiere implantar educación mediante la resolución 33-2019, en el sentido de llevar una política de género a las escuelas públicas para ser impartida a estudiantes de inicial y de básica especialmente, o sea, a los niños, a los más chiquitos. Ustedes saben que aquí estuvo el embajador Brewster. El embajador Brewster vino aquí con una agenda LGTB, o sea, lesbiana, travesti, transexuales, transgénero, bisexuales, o sea, una serie de bajeza en que cae el ser humano. Y esta bajeza ha sido acogida en el mundo. Y hoy por hoy hay países y estados que permiten el matrimonio hombre con hombre, mujeres con mujeres. O sea, nosotros los que estamos educados, una educación, que tenemos una educación formal, que tenemos fundamentos de la familia, nosotros creemos y sabemos que nosotros como país y como sociedad debemos mantenerlo en la tradición. Este es el único país del mundo cuyo escudo empieza con Dios, patria y libertad. Con Dios empieza. Entonces esa actitud de cierta gente en educación, en el Ministerio de Educación, que quieren empujar esa agenda gay, esa agenda homosexual, eso, señoras y señores, tenemos nosotros que coincidir con la Iglesia Católica en este aspecto. Tenemos que coincidir con la Iglesia obligatoriamente, porque eso es lo que hace que divide a la familia. Sí, ha tenido una voz determinante en todo este proceso el obispo de Baní, y que ha notificado en la dimensión más expresa de que esto no hubo una comunicación ni siquiera con los padres y de las asociaciones de padres de las escuelas para notificar este tipo de eventos del punto de vista de la comunicación. La Iglesia Católica tiene una clara definición de cuál debe ser el rol, que deben buscar una integración y que la educación debe ser integral. Nuestros niños, nuestras formaciones, independientemente de que puedan recibir datos informativos a través de los medios de comunicación, a través del internet y a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, a través de las socializaciones, y se incluye también este proceso, puede provocar elementos de preocupaciones muy marcadas. Yo determino de que la Iglesia Católica tiene una preocupación muy especial y ojalá el Ministerio de Educación, a través de su ministro como tal, y los organismos que tienen que ver con esto, hagan un nivel de reajuste y notifiquen de manera explícita este tipo de situación para que nuestros jóvenes puedan tener un elemento de conciencia de acuerdo a su género, de acuerdo a su sexo y de acuerdo a la formación ética y moral de las personas. ¿Tú sabes qué es lo que se busca, Magua, amigos televidentes? Lo que se busca es instaurar en el país la dictadura de la minoría. Ellos, esos homosexuales que hay, son la minoría. La minoría, son una chiquita minoría, pero tienen muchos recursos. Entonces ellos quieren imponer su agenda a todo el mundo, o sea, imponérsela a todo el mundo, con la idea de que hay un tercer género. No hay un tercer género, es varón y hembra, son los géneros.
Entonces a todos aquellos que apoyan esa vagabundería están en contra de la misma humanidad y de la misma evolución también, en contra de eso, sencillamente. Entonces, le decimos todo esto, es lo mismo como que el aborto. Cuando llega una gente hablando de que a favor del aborto, digo, coño, pero ese es el mayor acto de egoísmo que puede haber en el mundo. O usted está contra el aborto, ¿verdad? Sí, ajá, pero usted está vivo. Ah, pero si es bueno, usted vivo, en contra de lo que van a hacer. ¿Y por qué usted no estuvo en contra, usted sin nacer? Ah, entonces usted está vivo, que usted lo parieron, su madre tuvo el protagonismo, la valentía, sin importar la consecuencia de perderlo a usted, y usted está protestando hoy para que otros nazcan. Es el mayor acto de egoísmo que puede tener un ser humano. Ah, no, yo apoyo el aborto, ajá, pero usted está vivo. Ay, qué bueno, ¿eh? Yo apoyo el aborto, pero usted está vivo. Usted está vivo, hermano. Entonces, ese tipo de cosas que usted oye a la gente hablando y se da cuenta. Ay, pero qué bueno. No, que yo apoyo el aborto. Ajá, pero tú estás vivo. ¿Y tú no estás vivo? Si usted cree que hay mucha gente en el mundo, entonces usted diga, bueno, un acto de amor, entonces yo me jodí, entonces jódese usted. Y entre a lo que usted quiere y piensa lo que usted quiere de lo que estoy diciendo. Ahora, si usted está a favor del aborto, ese es un acto de egoísmo que hay en usted, porque usted está vivo. Usted está vivo. Así que, mira, Magua, se están riendo los tigres aquí. Sí, sí. Pero miren, no, porque tú sabes que es bueno la posición, sí, ¿verdad? Sí, no, claro, porque ya está en la otra acera y ¿qué se le importa a él? Y el propio Papa Francisco. No, y los homosexuales quieren adoptar niños y niñas. Sí. Y ustedes saben los casos que hay de hombres que adoptan niños y los violan. Pero claro que sí. O sea. Lo violan. Digo, los hijos que le dan lo violan. Porque el tipo tiene una desviación, ellos son desviados en términos mental. Es que homosexualidad es locura. Vamos a una pausa y retornamos entonces con nuestro invitado. Adelante, señor director. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta emisión. Estamos en Foro de Opinión. Y para mí es una satisfacción inmensísima poder conversar con un hombre que ha hecho de su vida un tránsito muy importante. Ser arbitraje de los trabajadores de República Dominicana. Me refiero a Pepe Abreu, representante de la Confederación de Trabajadores ante el empresariado y el gobierno. Un hombre que ha puesto de manifiesto que realmente se puede en este gran concierto de la democracia. Pepe, gracias por aceptar este contacto, es un placer muy determinante. La producción se siente orgulloso de que usted haya accedido a esta motivación comunicacional esta tarde. Don Abreu, ¿cómo se puede establecer en este momento el progreso de los trabajadores dominicanos? ¿Sobre la base de aumentar los salarios o sobre la responsabilidad social que tienen las empresas con respecto a ello? ¿Cómo me puede dilucidar este aspecto? No, encantado de estar aquí en el foro y saludar el hecho de que haya espacios como esto, ¿verdad?, que nos permitan expresar el sentir de la clase trabajadora. Una de las cosas que hay que señalar es que aunque nosotros no podemos catalogar como igual a todos los empresarios, porque hay gente que hace la diferencia, ¿verdad?, en el sentido de que entienden el rol del trabajador, saben que necesariamente la riqueza hay que compartirla, que debe haber participación del trabajador en el disfrute, ¿verdad?, de la riqueza que se contribuye a crear. Hay una mayoría que se puede decir que tiene otra mentalidad. Y eso uno lo analiza, Magua, por el tipo de país que nosotros tenemos. Mucha gente cree como que este es un país solo de ruina, miseria y demás. Y hay que decirle a la gente que no, que eso no es así. República Dominicana es un país
que ha crecido por 50 años, Magua. Este país solo se ha caído crecimiento negativo de 6 años en 50, Todo lo demás ha sido hacia arriba. Entonces, a eso tú ves en los organismos internacionales, Magua, ustedes que conocen bien nuestro país, que te sacan en estos días, que hay provincias donde se pasa hambre. Y tú dices, esa provincia la mayoría fronteriza, pero hay de diferentes ángulos, porque el cebo está ahí. Hay provincias del sur, del nordeste y del sur, la mayoría. Y tú dices, ven acá, ¿y cómo esto ocurre? Habiendo un crecimiento. Entonces los organismos internacionales te ponen en el mapa. Pero te ponen en el mapa no porque tú eres el país más pobre, no es por lo contrario. Es que como tú has crecido, tú eres un país que crece, a ti se te está exigiendo que esos niveles de pobreza no pueden existir en ese país. No se lo exigen Haití, no se lo exigen Haití porque Haití no crece. ¿Cómo hacerlo, verdad? Pero la República Dominicana sí. Entonces ahí, Magua, se nota un tema que nosotros tenemos que analizar a la luz de ver el trabajador. Nosotros vemos el registro, por ejemplo, Tesorería de la Seguridad Social, y te dicen ahí, 79% de los trabajadores gana menos de 15,000 pesos. 79%. Entonces tú dices, si un 79% de la gente gana menos de 15,000 pesos, y ocurre que la canasta familiar promedio es de 30,000, entonces hay que entender que esas personas están a menos de la mitad de esa canasta familiar promedio. Entonces, ¿en qué se instituye eso? Se instituye entonces en una pobreza que el trabajador, pese a que está registrado en una nómina, cobra, etcétera, etcétera, un salario, el ciclo de la pobreza no lo puede romper. Entonces hay responsabilidad social del empresariado. Y hay también entonces poca atención del propio Estado. Y eso, Magua, si no lo encaminamos a superarlo, ese círculo, por supuesto, nunca se va a romper. ¿Por qué el empresariado dominicano se muestra tan resistente cuando se quiere aumentar los salarios a los trabajadores? Buscan una serie de argumentos que muchas veces no logran motivar en la justa dimensión el propio desarrollo de la colectividad, cuando se determina que tienen una serie de ganancias y de prioridades que no acompañan a los trabajadores. Y digo esto básicamente en las zonas francas. Explícanos esa parte. Sí, es interesante que la pregunta, Magua, por un asunto que es cierto. Muchas veces los argumentos que se utilizan son risibles. Yo te pongo un ejemplo nada más, cayendo también en de zona franca. En esta tarifa que estamos discutiendo nosotros ahora, Magua, están contenidos el trabajador de seguridad, que son los famosos guardianes privados. Sí, el watchman. O guachimán. Como el pueblo dice. Exacto. La pronunciación correcta es como tú la dices, sí. Pero el pueblo dice guachimán. Okay. Bueno, entonces ocurre que ese guardián, ¿tú sabes cuánto que deben en la tarifa? 13,400 pesos. Es el salario del guachimán. Tú sabes que tiene una responsabilidad muy grande con cuidar bienes, tener un arma puesta, matan muchísimo, lo asaltan, hacer de todo con ellos, ¿verdad? Porque es un agente de seguridad, en definitiva, privada. Pues los empresarios, en esta discusión tarifaria, nos han dicho a nosotros que la compañía de guardianes hay que sacarla de la tarifa y hacer con ellos una discusión aparte. Pregunta, ¿pero por qué? Porque se están pagando salarios muy altos y las compañías de guachimanes no pueden, dicen ellos, pagar esos salarios porque tienen competencia de la tecnología, con las alarmas, etcétera, etcétera. A veces te da ganas como de reír, ¿verdad? Porque es como tragicómico que te planteen eso con alguien que tiene una responsabilidad tan grande como un watchman. Entonces, te va y te traslada a la zona franca. Y tú te das cuenta, ¿verdad?, de que nuestras zonas francas han sido
han sido superadas, ya no son aquellas zonas francas textiles, tú recuerdas, Magua, ¿verdad? Sí, exacto. Textiles, que empleaban muchas mujeres, que la persona sabía coser y pegar un botón, otra mujer hacía el cuello, otra el ruedo, tú ves, y así. Era una zona franca que se puede decir que estaban asignadas por un elemento de poca capacidad agregada, poco valor agregado del trabajador. Hoy no, hoy son zonas francas con mucha tecnología, porque tú te das cuenta de los concenters que están bajo el esquema de zona franca, y otras que son especializadas, chips de computadora, muchísimos instrumentales que se fabrican ahí. Entonces, esta gente te sigue diciendo que un salario mínimo para zona franca debe ser, señores, de 8.500 pesos, de 9.000 pesos. Entonces tú dices, pero ¿qué razón de ser tiene que se pretenda pagar un salario así en ese nivel? ¿Hasta dónde tú vas a llevar, hasta dónde tú vas a seguir creando zonas de pobreza bajo el alegato de que si ese país mejora sus condiciones, entonces tú te marchas a otro país y desmontas la zona franca y te marchas a otro país? Entonces los gobiernos, en aras de conservar los empleos que estén ahí, aunque sean empleos deprimidos, pobres, prefieren mejor mantener comprimidos los salarios. Entonces, usted pregunta, Magua, si aquí mejora la condición, tú te vas a ir para Haití. Si en Haití mejora la condición, vas a salir de Haití y te vas para África. Y si mejor, o sea, uno no puede promover el desarrollo de ningún país sobre la base de salarios miserables. Yo establezco esta parte, don Pepe Abreu, porque aquí tenemos una institución que se llama Proindustria, que es el organismo que se encarga de fortalecer las zonas francas y busca inclusive empresarios internacionales para que vengan a República Dominicana a hacer sus negocios. Y digo esto porque en Jaina tenemos una zona franca. Tenemos una zona donde hay muchos trabajadores, en Itabo también, en la parte norte del país, Santiago, La Vega y todo esto. Entonces todo esto nos permite entender de que parece que República Dominicana tiene un nivel de atractivo, pero que eso no se devuelve en términos económicos y de alta seguridad a los trabajadores. Parece que los organismos que motivan a estas empresas internacionales no necesariamente tienen los recursos del apoyo sistemático hacia República Dominicana. ¿A qué se debe este tipo de situación si es que no existe una política de poder socializarse con los trabajadores de diferentes renglones en el país? ¿Sabes, Magua, que lo que tú dices, especie como de recorrido que tú haces por el país, Sí. Evidencia que la calificación del país ha ido subiendo? Sí. Esta zona franca encuentra un atractivo. ¿Y cuál es el atractivo? Es una mano de obra que está ahí, que se ha ido especializando, se ha ido capacitando cada día más. Aquí hay que decirlo, independientemente de lo que sea y de lo que muchos creamos, porque mucha gente hablamos muy mal del mismo país muchas veces, tú ves, pero hay que decir que son muchos los jóvenes, especiales de carrilamiento, de una parte de la juventud y demás asuntos, son muchos los jóvenes que se preocupan por formarse. Hay una escuela técnica como Infotec, y otras escuelas que forman muchos jóvenes, entrenan muchos jóvenes, y estas empresas encuentran fuentes de recursos humanos preparadas para hacerle frente a cualquier zona franca que quiera desarrollarse en el país, y por eso se instalan. Ahí vinieron los chinos recientemente, se instalan en Tamboril y encontraron mano de obra preparada para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Es lo que usted está diciendo. Esa alta participación de trabajadores de zona franca no se compadece entonces con la integración de los mismos procesos productivos que se dan en zona franca a la sociedad. La sociedad no saca el beneficio que debe sacar. Por ejemplo, tú señalas Itabo, Jaina, ¿verdad? En Itabo hay muchas especialidades, claro, en esta zona franca, pero se integra eso a República Dominicana, al proceso productivo dominicano. Se queda República Dominicana con una parte de esa tecnología que ahí se desarrolla para cuando esa zona franca dejen de existir, dejen de estar ahí, esa tecnología pueda ser transmitida al país y el país apropiársela para usarla en su beneficio. La verdad es que no.
no ocurre así. Es muy difícil. Hay una preocupación en este momento, don Pepe Abreu, y es de que el trabajador dominicano se siente afectado en contra del 80-20. O sea, el 80% del trabajador dominicano, que debe ser lo más efectivo, más el 20% que es del extranjero. Muchas veces, por los costos del trabajador de producción, se acostumbra a utilizar otro tipo de mano de obra. Es factible en este momento que República Dominicana, esa demarcación dentro de lo que son los trabajadores se está desarrollando en este instante. ¿Sabe, Magua, que ese tema del 80-20 se origina en la industria azucarera dominicana? Sí. Porque por lo general la mano de obra de corte es una mano de obra extranjera, básicamente haitiana, y para alguna parte técnica se traían los tórtolos, que después se le llamó cocolo. El pueblo le llama cocolo, ¿verdad? Que se integraron de San Martín, Martinica, Tórtola, que es una isla. Que por lo general, Magua, tú sabes que esa parte se integró mucho a los dominicanos, se integraron a la sociedad dominicana. Y básicamente en San Pedro de Macorís. Y por eso el apellido Cocolo, tú notas que no son como rechazados por la gente, como que son integrados, ¿verdad? Mientras que el haitiano se mantuvo siempre como marginado, aparte, en los batelles y demás asuntos. Entonces, Trujillo, que adquiere la industria azucarera, sigue con el sistema ese de traer esa mano de obra. Después que tú sabes que la industria azucarera desciende, ¿verdad? Se provoca un descenso de la industria azucarera, prácticamente un desmonte de esos ingenios estatales que habían y demás asuntos, en aquel proceso que se denominó capitalización. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Sí, exacto. De la industria. Bueno, entonces, esa gente que estaba aquí en el país porque no la traían pero no la devolvían, se quedaba aquí. ¿Qué es lo que hace? Que se expande entonces. Y se inserta ¿dónde? ¿Dónde hay trabajo? Porque no se va a dejar morir. ¿Dónde se mete? A la construcción, por ejemplo. Se mete a la construcción, a otras áreas, se va extendiendo y ya llega a áreas más especializadas. En la construcción se va especializando. Y llega un punto en que inclusive en el día de hoy, ahora mismo, en este momento, en la discusión que estamos sosteniendo nosotros sobre el código, una parte del empresariado muy importante llegó al nivel en la discusión de plantear que el 80-20 habría que abrirlo más y extenderlo a todos los tipos de trabajo, no solo al tema azucarero, ¿ves? Sino extenderlo a todo tipo de trabajo. Es decir, que tú pudieras traer, por ejemplo, del extranjero, vamos a suponer, periodistas, ejecutivos, de diferentes nacionalidades, insertarlo en el área productiva dominicana. Nosotros, sencillamente ahí, le dijimos al empresariado que no podíamos nosotros, que aunque nosotros no somos persecutores de trabajadores extranjeros, porque no lo podemos ser, porque también trabajadores nuestros están en otros países, pero tampoco podíamos propiciar abrir el campo para que los dominicanos fueran desplazados de los empleos productivos que se daban aquí, porque ningún país hace eso. Todo país prioriza siempre primero a sus nacionales y después a otros, ¿entiendes? Por ejemplo, en la ampliación del canal de Panamá, que se dio hace poco, recientemente, muchos técnicos dominicanos participaron, pero participaron después que en Panamá se agotaron los técnicos panameños, no antes, ¿entiendes? Entonces aquí tenemos que tener un poco más de cuidado con eso, porque aquí cualquier persona entra como turista, se queda trabajando y nadie lo fiscaliza. Exacto, eso lo establezco por el aspecto de la industria de la construcción, que en estos momentos se están utilizando mano de obra extranjera, básicamente haitiana, y no se le está dando la oportunidad, si se quiere, a los propios dominicanos para que puedan desarrollar ese tipo de trabajo. Entonces, entre ese nivel conflictivo, que en este momento también se establece que los ingenieros cobran, tienen todos sus recursos a mano,
pero que no logran aumentar los recursos a los trabajadores dominicanos y prefieren esa mano de obra que tampoco es diestra, pero que le cobra menos. Y que le cuida la construcción, se quede en ella, amanece ahí, entiende lo que y no es son los primeros inquilinos. Claro, los primeros inquilinos no lo inscriben en la seguridad social. No, exactamente. No lo inscriben en riesgos laborales. Pasa algo a un trabajador de eso y el Estado termina cargando con todo, porque ningún contratista de esto se hace responsable de lo que pasa, ¿entiendes? Y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. No, ¿por qué? Porque si usted quiere emplear un empleado extranjero, bien, usted no lo puede emplear bajo condiciones que estén por debajo del dominicano, porque entonces se hace atractivo traer mano de obra ilegal. Por ejemplo, en Estados Unidos, la misma empresa, la misma organización sindical mayoritaria de ellos, la ofrecía yo. Ellos nos decían a nosotros, mire, nosotros no nos ponemos aquí empleen, por ejemplo, extranjeros. Ahora, tienen que dar las mismas condiciones que le dan a un norteamericano. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos evitar que se haga atractivo contratar al extranjero en detrimento del norteamericano. Entonces, si le ponemos las mismas condiciones, no lo pueden hacer, ¿entiendes? Sí, don Pablo, yo no quiero que usted se retire sin que usted me haga un pequeño diagnóstico sobre los fondos de los 600.000 millones que competen a la seguridad social. ¿Cómo se puede establecer todo este nivel de pauta? Es mucho dinero, Magua, son 600.000 millones. Vamos ahí, y eso es una curva ascendente cada vez, porque es que estamos hablando que en el año 2028 y 2033 es que comenzarán a otorgarse las pensiones a los cotizantes de hoy, que son los jóvenes de hoy, ¿verdad? Serán los envejecientes que irán a reclamar esas pensiones, dentro de 15 años algunos, dentro de más de 20 años otros. Entonces ese dinero crece y las ganancias de la AFP también crecen. Como nos decía el doctor fuera del aire, antes de retirarse de aquí, una de las cosas que nosotros vemos con preocupación es el hecho de que, por ejemplo, usted tiene ahorrado ahí 1 millón, 2 millones, como consecuencia de lo que pone la parte patronal y lo que pone el trabajador propiamente dicho. Y si usted, por ejemplo, tiene una emergencia de cualquier tipo, usted, por ejemplo, dice, bueno, yo necesito dar avance para una vivienda, vamos a suponer, o necesito un tema de salud o un tema de cualquier tipo, y yo tengo esos fondos ahí, yo quiero que a costa de mis prestaciones laborales, por ejemplo, me haga un avance, un préstamo blando, ¿verdad?, como decimos, a bajo interés, cargado a esos fondos. A esos fondos que están ahí. Hermano, mire, no hay forma. No le van a dar jamás esa posibilidad. Eso está cerrado a la posibilidad de ser. Entonces nosotros por eso estamos planteando que la ley hay que hacerle cambio, hay que modificarla, porque tampoco Magua asegura, tiene certidumbre del tipo de pensión que el trabajador va a recibir cuando llegue al final de su vida laboral. Y nosotros queremos tener, y está en el Congreso ya, ese es un debate que estamos llevando a cabo. Este lunes tenemos una reunión con una comisión bicameral que se creó para discutir, porque queremos tener certidumbre de la pensión. Nosotros queremos que un trabajador que haya trabajado y cotizado por 30 años tenga una tasa de reemplazo de por lo menos 90% de su cotización. Que si usted ha trabajado 25 años, tenga por lo menos un 80% de tasa de reemplazo. Si usted ha cotizado 20 años, tenga por lo menos un 60% de tasa de reemplazo. Y que usted en ninguna circunstancia tenga una tasa de reemplazo menor al 60%. Hay una parte, señor Abreu, y es de que para la obtención de la pensión tiene que tener de 60 a 65 años, pero con 65 años ya recibiendo ya la pensión, ya sería una persona que estaría casi muy enfermo y todo esto. Entonces, ese nivel de explicación muchas veces es de mucha incertidumbre para el trabajador. ¿Cómo se está marcando eso en el trabajador dominicano y los empleados? Ellos quieren, Magua, llevar el asunto ahí. La ley se mantiene en 60 años. 60 años. Entonces, ellos están planteando que 65. Ellos están planteando que se modifique, ¿entiendes? Para elevarlo a 65 años. Sí.
¿entiendes? Entonces ahí tenemos una disyuntiva. y una confrontación con ellos, sí. Porque nosotros decimos lo mismo que usted dice, mire, es verdad que hay países desarrollados donde sube la edad de retiro, pero es porque la esperanza de vida es superior. También sube. Por ejemplo, recientemente en España declararon que la esperanza de vida en España son 80 años. Entonces, los españoles perfectamente aceptaron que su edad de retiro sea 65 años. ¿Entiendes? No hay problema. ¿Por qué? Porque tienen una pensión segura bajo cualquier circunstancia, es que es segura. Y en segundo lugar, su esperanza de vida y su protección social le permite hacer eso. Pero en nosotros, con una esperanza de vida tan incierta, por ejemplo, ¿verdad? Con una perspectiva de conseguir una pensión más o menos digna, que también no tenemos certeza de que será así. No podemos subir la edad. Eso se hace en los sistemas cuando están maduros, cuando han probado que son eficientes. ¿Usted comprende lo que es? Cuando cosas como esta que estamos diciendo nosotros, de que un trabajador no puede acceder a esos fondos para salir de un apuro, ¿entiende? Nosotros no podemos permitir que la edad suba en esas condiciones. Sí, yo he observado que el Consejo Estatal del Azúcar, que es un elefante blanco, ha tenido muchos trabajadores y que en este momento esos trabajadores están buscando su pensión a través del Seguro Social y que esos documentos no aparecen, que son unas pensiones de unos 5,000 o 6,000 y 7,000 pesos. Entonces yo no sé qué está haciendo el Consejo Estatal del Azúcar con esos trabajadores que han dado su vida en los ingenios. Y le pongo esto muy claro, el caso del ingenio Río Jaina, que trabajadores están buscando, usted lo ve en los Santos de los Héroes, en un departamento chico, sin ningún tipo de información, buscando una documentación. Cuando pasan a buscar informaciones propiamente dicho, en el seguro no encuentran absolutamente nada y esa persona pasan toda su vida buscando documentación y al final lo que le dan son 5,000 y 6,000 pesos. ¿Cómo se puede diagnosticar ese problema? Qué bueno, Magua, que me hace esa pregunta, porque estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, solamente braceros haitianos, quedan 15,000 personas en esa situación. Eso es fuera de los dominicanos, fuera de los dominicanos, que son casi 45,000 que están así. Entonces nosotros estamos, y que se van muriendo, Magua, que sí, son lamentables, van muriendo, sí. Y ahí muriendo, cada día hay menos, quedan menos, porque son gente ya entrada en edad avanzadísima. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros en esa discusión que se está haciendo en la Cámara de bicameral, en la Comisión bicameral, sí. Que estamos planteando nosotros? Que toda persona que aparezca registrada y que tenga cotizaciones, aunque no estén completas, el Estado, Magua, se haga responsable y se le otorgue la pensión. Exacto. Toda persona, ¿entienden lo que es? Y que por decisión ya de Congreso se haga esa determinación y que entonces en el presupuesto del próximo año esa prerrogativa, esa partida presupuestal sea incluida. Después de todo, Magua, es una miseria. Después de todo es una miseria. Pero por lo menos la gente quiere en vida, tener la satisfacción de recibir siquiera por 2 o 3 años eso a que tuvo derecho, porque si no, va a morir y no lo va a recibir. Ya la gente que está ahí, Magua, pasan todos de 70 años. Exactamente. ¿Entiendes? 70 años lejos, ¿te entiendes? Es una problemática muy marcada que tiene el Estado Dominicano y el gobierno como tal, poder enfrentar este tipo de situación. Así es. La Confederación de Trabajadores es un organismo muy serio que viene desarrollando actividades muy importantes. ¿Qué nivel de reflexión usted le puede dar a los trabajadores dominicanos en este proceso que vive la sociedad dominicana, especialmente en el gobierno de Danilo Medina Sánchez? Bueno, yo debo decir lo siguiente. Mire, nosotros decimos que de verdad los gobiernos siempre creen que los sindicatos en definitiva se convierten como en una especie de contén, porque aunque nosotros no hacemos luchas anárquicas,
como los amigos que ustedes narraban aquí en su conversación, sino que nuestra lucha siempre ordenada, pacífica, respetuosa, nunca queremos desbordar, ¿usted entiende? Porque entendemos que violencia trae violencia y que uno no debe fomentar acciones de ese tipo. Y que el diálogo es la parte más sustancial del conocimiento y la preparación. Porque después de todo, usted hace una guerra y tiene que terminar dialogando. Mire, los venezolanos, ellos mataron ahí, pero al final ya, ahora están en Noruega buscando una forma de llegar a acuerdos. Entonces, esa es la vida, ¿entienden lo que? Entonces, nosotros entendemos que esa es la vía más expedita de buscar consenso. Con todo y eso se nos ve como obstáculo, pero recientemente pasó una experiencia que es digna de narrar brevemente. Sí. Por ejemplo, nosotros el día 10 de abril hicimos una gran marcha en protesta por el tema de la cesantía laboral y la pretensión que había de eliminarla. Después de esa marcha, el presidente nos recibió, o sea, la marcha fue el 10 y el presidente nos recibió el día 11, que era jueves. Inmediatamente él nos escuchó. En la tarde del mismo 11, retiró la propuesta que estaba en el Congreso y admitió lo que nosotros dijimos. Es una acción que nosotros consideramos que fue un gesto importante, porque desde el gobierno él escuchó que los trabajadores no comparten ni compartirán el tema de que se les disminuya la cesantía laboral. Y eso nosotros lo consideramos un gesto que fue importante y que se nos escuchó. Y ojalá cosas así sigan repitiéndose a favor del trabajador dominicano en lo que queda de este gobierno. Don Pepe, para mí ha sido una satisfacción, me honra de manera muy especial de que usted haya aceptado este contacto, y agradecemos a nuestros amigos de República Dominicana a nivel internacional que hemos conversado con un hombre que ha hecho un trabajo muy fecundo en beneficio de los trabajadores dominicanos. Soy Maguamo Quete Paredes. Mañana estamos en contacto con ustedes en Foro de Opinión.